Muy bienvenidos, amigos televidentes. Este es el patio central del Museo Nacional de Arte, que se encuentra en una esquina de la Plaza Murillo y que ha sido refaccionado y está a cargo de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Es una soberbia arcada en los dos pisos y vamos a tomar una vista general. Esta obra estuvo a cargo hace muchos años, en los años 50 en realidad, de los arquitectos José de Mesa y Teresa Gisbert. Con suerte vamos a charlar con ella tanto sobre el museo mismo como sobre una sala nueva que se está estrenando hoy día. Ya hemos presentado a Teresa Gisbert, a quien, como dijimos hace unos minutos, le debe la ciudad de La Paz a él y a su esposo, José de Mesa, la restauración de este museo. Fue una obra muy larga, difícil. Hubo que primero que sacar a la gente que vivía aquí, había muchos negocios. ¿Qué recuerdas de ese tiempo, Teresa? Bueno, el empeño de mi marido, si no es por su insistencia, yo me habría corrido, la verdad. ¿Cuánto tiempo les tomó? Desocuparon unos 3 años. 3 años. Y luego se empezó la restauración y duró unos 2 años más. Sí. Yo recuerdo cuando era adolescente que aquí había un café largo, el Beirut. Debió ser de algún árabe. Sí, era el Beirut, al lado estaba la francesa que vendía Casimires, arriba estaba Murillo Bros, adentro estaba el sindicato municipal, a quien se le entregó el segundo patio para que desocupara esto, ¿no? Ya. Entonces fue un trámite bastante. ¿Y el Estado tuvo que indemnizar a esta gente para sacarla? No creo, ¿no? Porque se les dieron todos los plazos de ley. Tardaron todo el tiempo que ellos necesitaron para buscar otro local, ¿no? Ahora este es sin duda uno de los edificios más bellos que ha conservado La Paz de la colonia. Bueno, en La Paz hay como 5 o 6 casonas. Sí. Había una gran riqueza. La Paz era una ciudad muy próspera, una ciudad de paso entre Cusco y Potosí. Sí. Y entonces era rica. Y yo creo que en edificios civiles es la más importante de Bolivia y una de las más importantes de Sudamérica. Ahora, ¿el museo empieza con cuántas salas? Bueno, con una. Con una sola. La sala de Holguín. La de Holguín. Y con eso inauguramos el museo, se empezó con una. Ya. Y ahora estamos con
¿Cuántas? Yo creo que cerca de 25. 25 salas. Sí. Bueno, vamos a ver si al final del programa con la cámara recorremos algunas de las salas, porque el público todavía no está habituado a visitar el museo como debiera. Pero el objeto de este programa es destacar la donación que va a ser a nombre de 32 personas, muchos de ellos empresarios, Fernando Illanes, que es director presidente de la Fundación Cultural del Banco, y que va a entregar a la ciudad de La Paz este magnífico, bellísimo altar que lleva el nombre de la Inmaculada. Ahí está la Virgen de la Inmaculada. Dinos de la importancia, por favor, Teresa, de Bueno, es un retablo barroco retablo, sí, del siglo XVIII, todo cubierto de pan de oro. Ajá. El trabajo era muy complejo, muy complicado, porque después de tallarlo y de hacer la obra de los escultores y carpinteros, había que ponerle una mano de yeso. Ajá. Una vez que se pulía este yeso, se ponía una mano de bol arménico, que era una especie de pasta roja. Ajá. Y encima se colocaban las hojuelas de oro, muy delgadas, era oro, hoy día se hace con bronce, hojas de bronce, en la restauración. Ajá. Y luego se pulía con un esmeril. Entonces era un trabajo moroso y verdaderamente caro. ¿Esto viene de Potosí? Yo no sé exactamente, pero me imagino que viene de Potosí, probablemente es el altar mayor de algún pueblo importante. Sí. Y ha sido recuperado, como diremos, en esqueleto. El museo lo ha armado. Sí. Y ha habido dos restauradores que han trabajado en esto duramente, el señor Querejasu y Teresa Adriásola, que ha llevado a feliz término esto. Ya. Y entonces se ha completado las partes centrales y luego tenía los huecos vacíos. Ajá. Fue la idea de hacer una reproducción digital de los principales cuadros del museo sobre el tema de la Virgen, aprovechando una escultura que teníamos. Ajá. Entonces ha sido un trabajo que ha tardado sus 6 meses. Luego el retablo no cabía en este local y hubo que subir el techo para que pueda entrar. Vamos a ver ese Hemos tenido que levantar el techo y modificar la arquitectura interna. Sí. Y para que el retablo entre completo. Ahora, este retablo fue una de las piezas más admiradas en la exposición de Sevilla, ¿verdad? Claro. Fue la pieza principal. Era la principal de la exposición boliviana, pero claro, el problema es que estaba hueco, ¿no? Sí. Y ahora ya está absolutamente completo y realmente limpio. Leí por ahí que le habían puesto algún diablo o unos diablos. Sí, la idea del arquitecto moderno fue poner en los huecos unos diablos. Ajá. Y quedó una cosa, digamos, yo lo vi, estuve en Sevilla para la exposición, un tanto exótica pero interesante. Ya, que estuvo a cargo de Juan Carlos Calderón. Sí, él fue el arquitecto que lo armó. Ahora esto, digamos, ha sido la obra de muchos y lo que hay que, digamos, agradecer es a Illanes, el señor Fernando Illanes, que siendo presidente de los amigos del museo reunió una cantidad de personas para poder comprar el retablo y realmente lo dejó en el museo y aquí se le ha buscado el lugar más adecuado. Porque si no esto salía a Buenos Aires o alguna ciudad del Brasil. Se quedan los sitios de compra, seguro, eso era seguro. Y era una manera de recuperarlo, ¿no? Ahora, ¿cuántos, con mucho dolor deberíamos pensar, cuántos de estos habrán salido de Bolivia? Retablos no muchos, porque son grandes, difíciles de sacar. Sí, pero los cortaban sin ningún problema. Pero no, hay que estar en combinación con los dueños de la iglesia o con los cuidadores, porque no se puede serruchar, digamos, una cosa tan grande, tan simplemente. Es una cosa en combinación. Ajá. Por eso digo, no es tan fácil sacar un retablo. Lo que ha salido mucho sí es pintura, eso ha salido más porque se enrolla y ya está. Claro. Se corta. Y además sigue saliendo.
Yo creo porque que la ya prensa no. siempre publica que, De vez en que hay cuando. robos en los pueblos, ¿no? De vez en cuando, pero yo creo que eso ha bajado muchísimo. Ajá. Luego en platería también se robó, y luego lo malo de esto es que se robaba para hacer cucharillas y primero se fundían. Qué horror, ¿eh? Luego se dieron cuenta del valor de las piezas y salieron fuera. Así se ha perdido, digamos, un frontal de plata, me parece que el de Jesús de Machaca, Ajá. y algunas cosas, ¿no? Ya. Pero en general, ya digo, yo creo que eso ha parado bastante, porque hay una buena catalogación en el viceministerio, que ya se lleva hace unos 20 años, Sí. y está muy Y bien se hecho. denuncia por internet. Claro, y también estos retablos fueron muchos quemados, los de la Catedral de Sucre, por ejemplo. Cuando vino la moda del neoclásico les parecía de mal gusto una cosa así, Ya. y los pusieron a la venta, nadie los quiso comprar, no sabían qué hacer con ellos. Y esto es interesante porque muchas personas se preguntaron cuánto oro Sí. entra en un retablo, Ya. qué cantidad de oro. La cantidad de oro que entra en un retablo es entre 1 kilo y 1,5 kilos, Ajá. pero es un oro irrecuperable. Algunos retablos se quemaron para ver si se fundía el oro, pero no, se volatiliza y no se puede recuperar este oro que está puesto en estas hojas, Claro. que hacían generalmente mujeres, preparaban esto, las maestras batiojas se llamaban. Ajá. Ah, Y ya. esto era una cosa interesante, ya digo, tanto el proceso de trabajo como las láminas de oro y la colocación de las láminas de oro. El retablo ha sido acompañado por imágenes coloniales. Le vamos a pedir a Teresa que nos explique qué significado tiene cada una de ellas. Son bellísimas individualmente y en conjunto han quedado muy bien situadas en esta hornacina gigante. De los primeros tiempos del Renacimiento. ¿Por qué sabemos que es de los primeros tiempos? Porque han dejado el dorado visto. Después se pintaba sobre el dorado y no se dejaba el dorado visto. Entonces así podemos saber si una imagen es muy antigua o es menos antigua. Ajá. Y esta lamentablemente ha quedado sin manos, ¿no? Bueno, pero eso tiene suele un rostro pasar. muy bello. Es una inmaculada muy bonita. Cristo recogiendo sus vestiduras, bastante perfecto en su anatomía, probablemente de los últimos tiempos, y lo notamos eso porque ya carece de dorado. El neoclásico no le gustaba el dorado, era más bien O sea, muy realista, esto es siglo XVIII. Fines del siglo XVIII. Fines del siglo XVIII, ¿no? Pero es un Cristo lacerado, como, Sí. como se solía Claro, es presentarlos. después de los azotes, está recogiendo las vestiduras. Ya. Es una hermosa figura porque digo tiene una anatomía muy buena, es una figura pequeña. Pero... ¿Esta puede ser hecha aquí o venía de sí. Europa? No, casi todo era hecho aquí. Los escultores sevillanos tenían un taller, sobre todo Gaspar de la Cueva, en Potosí. En Potosí. Y tuvo algunos, había también talladores indios como Luis Niño y como Quispecuro. O sea que había muy buenos talleres. Había obras europeas, pero muy pocas. Se le ponía la mano de yeso, la mano de bol, luego las hojas de oro, después la pintura y después se rascaba la pintura. Este es el grafiado, entonces. Sí. Se puede decir más o menos lo mismo que del Cristo. Parece un poquito anterior, ¿no? Porque es un poquito más, todavía tiene algo de barroco, pero... Como un león. Parece de oro, sí, pero se ve que está restaurado el león y parte del manto, con repinte, pero la carnación, que es la parte de la carne, que es la que nunca se doraba, es la original. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, estas figuras ya son del último periodo del barroco, cuando ya las imágenes empezaron a ser como muñecos. Sí, se les ponía ojos de vidrio, se les ponía muchas veces, aquí tienen la cabeza muy pelada para ponerles un cabello natural, como tiene el niño, se los vestía. Por dentro muchas veces no tienen el cuerpo, sino cuatro palos, y las manos se tienen que poder mover para poderlos vestir y desvestir. Entonces eran una especie, como digo, de muñecos, y se los adornaba con plata, con trajes, con ojos de vidrio, y en algunos incluso se les ponía un espejo dentro del paladar para dar la idea de salida. Qué notable. ¿No?
y entonces se destruyeron algunas imágenes con el afán de vestirlas, porque hubo que cortarles los brazos para que se puedan mover. Se amoldaran. Claro, los Cristos que eran para moverse originalmente son los de la Pasión, quedan todavía en la zona del Oriente, en Chiquitos y en Mojos sobre todo, donde están crucificados y luego se bajan los brazos y se los puede poner en la urna. Entonces ya son articulados. Aquí hay un Cristo articulado en la Merced y yo lo vi en restauración, me llamaron y tiene las charnelas y todo, y se le sacó unas radiografías y se pudo ver cómo es la armazón interna para que los Cristos sean movibles. Son esculturas en relieve hechas en alabastro, pero claro, para nosotros berenguela, porque el alabastro se sacaba del pueblo de Berenguela y se conoce como berenguela. La berenguela se usaba a veces como vidrios en hojas muy delgadas, pero otras veces con placas como estas se hacían unas tallas bellísimas, en este caso policromadas. No conozco ninguna berenguela con la firma del autor, pero bueno, son cosas barrocas, siglos XVII y XVIII. Y hechas también en Potosí. En general, bueno, la berenguela la sacaban de La Paz, ¿no? De La Paz. La sacaban de La Paz. Y en el Perú se llamaba Huamanga, o sea que había dos centros productores, Huamanga y Berenguela de La Paz. Aquí tenemos un Cristo también. Claro, esta es la cubierta de un altar que va encima de donde se pone la Eucaristía. Por eso es el Cristo Eucarístico, donde se ven las uvas y sale el vino para el cáliz, para la consagración. Y probablemente en los costados tenía los trigos, porque para ver el pan y el vino, ¿no? Entonces, ya está con los estigmas de la Pasión. Claro, y son puertas que se abren y entonces se expone ahí la Eucaristía. Esta es la puerta. Esta es la puerta. En el centro del cuerpo. Se puede abrir y se expone la Eucaristía. Y son muy pocos los que quedan. Esta es una pieza muy rara y muy hermosa, que hace mucho tiempo que llegó al museo. Yo ya la vi allí hace muchos años y se ha conservado muy bien. ¿Teresa, hay un museo comparable en Bolivia a este? Bueno, en piezas son muy importantes el Museo de la Moneda y el Museo Charcas, pero lo que pasa es el montaje, la iluminación, los ambientes y todo eso que acompaña. Y luego como edificio no. Los fondos de este museo son muy buenos, tiene más de 8 o 10 holguines, tiene obras firmadas, tiene un Viti con el dibujo original, que es uno de los primeros pintores italianos que llegó aquí directamente de Roma, era el mejor pintor que tenían los jesuitas. Después hay una estupenda sala de arte contemporáneo, con cosas de María Luisa Pacheco y todo muy bien montado. Y yo creo que un museo, lo que uno quiere ver es el ambiente también, no solamente las obras mismas, sino un ambiente, tener un patio, tener un espacio, tener un sitio de conferencias, poder ver cosas diversas. Se ha puesto aquí también una pequeña sala introductoria de arte indígena, porque el colonial no se entiende si no hay una cosa previa. Los indígenas que participaron mucho en escultura, por ejemplo, tenían una formación previa, ¿no? Y entonces ellos se adecuaron y, por ejemplo, la Virgen de Copacabana la hizo Francisco Tito Yupanqui. Y claro, él fue a estudiar a Potosí y luego ya fue un escultor. Y además allí hay otro que es Sebastián Acosta Tupajinca. De manera que, como digo, no se puede pensar en el colonial como una cosa aislada, ¿no? Es una cosa más bien mestiza en la que participan unos y otros. Eso quisiera destacar de tus palabras, la enorme influencia e importancia que tuvieron los artistas indígenas. Bueno, esto es evidente. En la iglesia de San Lorenzo de Potosí, que pertenecía a los Carangas, cerca del lago Popón, hay sirenas. Y las sirenas eran, digamos, un ser mítico, que, por ejemplo, todavía donde hay agua secante dicen el sereno. Y entonces que vienen desde el lago Titicaca, Copacabana tenía las sirenas, que son las que lo llevan a Tumpa,
cruzan el desaguadero y se hunden en el lago Popó. De manera que ellos ponen las sirenas en su iglesia, un poco como recuerdo de los seres que tenían, ¿no? Igualmente sol, luna estaban prohibidos, pero hay cantidad de iglesias que tienen el sol y la luna. Pero me imagino que ellos no tenían conciencia de su valor como artistas. Ah, sí, claro que tenían, por supuesto, pero ¿sí? Mucho más que en Europa. Pero vendían obras, por ejemplo, ellos. Vendían obras y no solo eso, sino que firmaban lo que hacían. Nunca se ha visto, digamos, que Miguel Ángel firme un edificio y ponga Miguel Ángel lo hizo. En cambio, digamos, en Sica Sica ponen Choque y Mamani lo hizo. En Yarbicolla sí ponen su firma. Luis Niño, que es indio también, pone la firma en un retablo en la Mercedes Sucre. Bueno, Holguín, que probablemente él era mestizo criollo, firma también todos sus cuadros. Y en algunos ponen, por ejemplo, en Cusco yo he visto que, por ejemplo, Zapata dice, Zapaca Inca me fecit. Me fecit es por latín me hizo, ¿no? Zapaca Inca, ahí ponen su calidad de Inca. Quispetito también pone Inca me hizo. Sebastián Acosta, el de Copacabana, pone Inca me hizo. O sea que ellos estaban orgullosos de su linaje. Y todo el mundo lo admitía, porque al fin y al cabo era una parte importante de la sociedad. Sin indígenas esto no habría andado de ninguna manera. Así es. Bueno, tú te debes sentir como se sentía René Moreno en su biblioteca, como en tu hogar en esta casa. Bueno, yo he sido... Porque le has dedicado tantos años, ¿no? Claro, 3 años estaba en la restauración y luego 7 años fui directora. De directora. De manera que, claro, 10 años de mi vida los he pasado aquí dentro y realmente le tengo un gran cariño. Y también estás colaborando en las ampliaciones. Pero yo me alegro mucho de estar fuera porque ahora hay gente más joven, más dinámica, yo no podría hacerlo, que han llevado a esto, bueno, pues al sitio en que está. Para mí ya era muy difícil, en cambio ya es gente con otro entusiasmo, otra visión, otra manera de hacer las cosas, ¿no? Sí, ahora hay una parte muy moderna de Villagómez, del arquitecto Villagómez. El patio ese interior que es bellísimo. Muy bien, Teresa, te agradezco muchísimo por tu nueva gentileza, no es la primera vez que apareces en el programa y con un motivo tan grato como esta inauguración esta noche. Mira, te agradezco, Mariano, y sobre todo la mención a mi esposo, que ahora, bueno, él está enfermo, pero que no sabes el entusiasmo, el empeño. No, yo lo veía. Que ha metido en este museo. Sí, lo hemos visto muchas veces a José entrar y salir y estar preocupado con los detalles. Mil gracias, pues. Gracias. Encantado. Voy a dedicar a relatarles un poco cómo rescatamos esta magnífica obra de arte. En 1989, a fines de 1989 y principios del 90, fui visitado por una persona que traficaba en arte para decirme, como presidente de Amigos de los Museos y coleccionista que soy, que había este magnífico retablo que estaba en pedazos, listo a ser exportado en bolsas de yute a la Argentina. Inmediatamente pedí verlo y cuando lo vi embolsado, obviamente no podía apreciar su belleza, pedí que se lo arme y se lo armó en un patio en una casa en San Pedro, y cuando lo vi armado en el piso me enamoré del retablo y me propuse en rescatarlo de alguna manera y les pedí un tiempo para hacerlo, 15 días. Y empecé a llamar desesperadamente a los amigos empresarios, banqueros, profesionales que tenían algún interés en el arte y la respuesta fue magnífica. Tan magnífica que recolectamos más de lo necesario. Además que como buen empresario negocié duramente el precio. Y resultó que el retablo fue comprado y tuvimos un saldo para restaurar. Durante 1991 este fue restaurado
en el estado que está ahora. Muy poco después, a fines del 91, principios del 92, Daniel Paz Pacheco, quien entonces era presidente de la Cámara de Comercio y estaba encargado de la organización del pabellón de Bolivia para la Feria de Sevilla, me pidió si le podíamos prestar el retablo para que sea el fondo del pabellón boliviano en la Feria de Sevilla. Y obviamente lo hicimos. El pabellón estuvo expuesto ahí por casi todos 6 meses, si no me equivoco, que duró la feria, y retornó, y allí se constituyó en la principal atracción de nuestro pabellón. A fines del 92 regresó a Bolivia, desarmado, encajonado, bien embalado obviamente, con seguro, etc. Y ahí lo tuve que almacenar en un galpón hasta hace pocos meses atrás, porque no encontrábamos un lugar adecuado para su exposición. Gracias a la expansión del Museo Nacional de Arte cuando se compró la Casa del Periodista es que pudimos liberar esta sala para montar el retablo. En esto yo quiero, antes que nada, agradecer a todas aquellas personas e instituciones que hicieron posible la adquisición de este retablo. Algunos de ellos ya no están con nosotros, como habrán visto de la lista. Algunos ya no viven en Bolivia o en La Paz, pero muchos de ellos están aquí presentes, así que a nombre de las presentes y futuras generaciones de Bolivia que se van a deleitar admirando este bello retablo, les agradezco profundamente. Quisiera también agradecer al personal del museo, liderizado por Valeria Paz, que han trabajado arduamente estos últimos meses para acelerar el montaje y la puesta tan bella del retablo y su entorno. Y finalmente, amigos de los museos, quien presido, institución que presido, que es una organización informal que reúne a muchos amantes del arte y están interesados en preservarlo y en mantener sus repositorios como el museo. Especialmente entre todos los miembros de esa institución, a Rita del Solar, que fue la presidenta antes de mi gestión y que fue el motor y la impulsora de esta institución, y que conjuntamente con ella, por casualidad, hicimos la gestión para que el museo pase a la administración de la Fundación del Banco Central de Bolivia y se saque la ley correspondiente para la adquisición de la Casa del Periodista, con la gran ayuda y el apoyo del entonces ministro de Educación, Tito Orzavilla, que obviamente a todos ellos también mi aprecio y mis agradecimientos. Y además quiero anunciarles que, amigos de los museos, a partir de hoy, habiendo cumplido esta gran misión, deja de existir, porque su razón de ser ya no es válida con la existencia de la Fundación Cultural del Banco Central, que orgullosamente la presido. Sin más, les agradezco a todos ustedes y los insto a invitar a todos sus amigos y conocidos a que vengan a deleitarse con esta magnífica obra de arte de nuestro barroco mestizo, que refleja obviamente nuestra cultura mestiza. Muchas gracias. Este es el patio interior del museo. Ahora está con una muestra de pósters europeos. Son afiches. Esta es obra del arquitecto Villagómez y está cubierta. Es la parte más moderna del museo.
Vamos a concluir esta breve visita al Museo Nacional con la sala dedicada al siglo XIX y que lleva el título de Un XIX desconocido. El siglo XIX se caracterizó por los múltiples intentos, primero de libertadores y luego de élites gobernantes, influidas por el modelo de la Revolución Francesa, de transformar en Estado laico a un mundo esencialmente barroco en estética, costumbres y creencias, proyecto que se impuso sobre el mundo indígena sin lograr su integración. En la sala que corresponde al siglo XIX y la primera mitad del XX se aprecian tres aspectos fundamentales en el arte del país: los intentos por construir una nación moderna con base en las ideas de la Ilustración, que no logran desligarse del todo de la fuerte presencia de la religión católica en la visión de mundo y costumbres de sus habitantes; los valores de una sociedad que delimitan el papel, comportamiento y espacio de la mujer y se hacen visibles en su representación en retratos y alegorías; el deseo e intentos, en las primeras décadas del siglo XX, de reescribir una historia nacional que remonta sus orígenes a las civilizaciones prehispánicas. Esta es la obra de un pintor anónimo, preciosa, de estilo ingenuo, de la caída de Melgarejo y de la subida del presidente Morales. Ahí se ven a un grupo de defensores y un grupo de atacantes, y al fondo claramente visible el edificio que actualmente ocupa el Museo Nacional de Arte. Veámoslo. Ahí lo tienen, que es el principio de la calle Comercio. Estas imágenes de la batalla de Ingavi son de un autor francés, pero se las hizo por encargo, un poco alegóricas, un poco fantasiosas, y el museo tiene 3 de ellas. Ahí está el general Vallivian montado en caballo blanco, escuchando el parte de la batalla. Esta pintura es de las más originales de la sala, pues muestra al presidente Morales con su edecán Lafalle, sobrino que poco tiempo después le dispararía 5 disparos y lo dejaría muerto en el salón principal, en el Salón Rojo del Palacio Quemado. Ahí está el presidente Morales y su matador. Este es uno de los mejores retratos que se conservan del mariscal Santa Cruz, Andrés de Santa Cruz. Es de las piezas más importantes de esta sala. Un retrato del presidente Linares, el primer presidente civil que se declaró dictador para moralizar el país y la administración pública, y fue echado por 3 de sus ministros y murió exiliado en Santiago de Chile. Este es un retrato del general Hilarión Daza, de ingrata memoria por los sucesos de la Guerra del Pacífico y la retirada de Camarones. Daza se embarcó desde territorio peruano a Europa y volvió 14 años después y fue asesinado por 3 oficiales en la localidad de Uyuni. Este es el retrato de doña María Joaquina Costa y Gandarillas, de José Gil de Castro. Es también una obra sumamente valiosa, con todas sus joyas y bordados. Esta dama es doña Engracia Lanza de Salinas. El autor es Samuel Pereira. Uno de los primeros retratos que hizo Arturo Borda a principios ya del siglo XX. Retrato de una dama, no tiene la identificación. Esta litografía sobre papel muestra
a toda la familia de Santa Cruz en su exilio en Francia. Ahí. Los más pequeños, la esposa, el hijo mayor, y aquí está Andrés de Santa Cruz. Hizo un intento por volver a Bolivia, pero renunció después porque había un partido muy poderoso contra él y se quedó a vivir en Francia, donde representó al país, por cierto. Otro retrato de Arturo Borda, doña Modesta López. Estos son característicos de Arturo Borda, estos floreros pequeños con una cantuta. Y ahí está la dama, leyendo. Otra pequeña obra de Borda, un vaso con cantutas. Esta pintura es de Luis Enrique Toro Moreno, pintor ecuatoriano que se radicó en Bolivia. Y es Eros que le entrega a una dama la manzana de la tentación. De Ezequiel Peñaranda, esta imagen de Tiahuanaco, de fines del siglo XIX, con dos campesinas. El salón también tiene muchas muestras de pintura religiosa, nos vamos a detener en algunas. Estas pinturas se hacían generalmente sobre latón y se aprovechaba las latas de aceites, de conservas que llegaban a Bolivia. Aquí vemos a una Santa Lucía, a dos de pintores anónimos, vienen de Potosí y de Arani. Aquí hay un Isidro Labrador, una imagen sumamente popular tanto en Bolivia como en el Perú. Y aquí un San Francisco de Paula, desde 1883. Estos eran cuadros de devoción, se los mandaba a hacer a devoción de alguna persona pudiente. Un anónimo de Trinidad con corazón de Jesús y santos. Y aquí un conjunto de pinturas religiosas que se las ha puesto en un solo sitio, protegidas por un marco de vidrio. Una Virgen de Guadalupe, de factura anónima. Vamos a ofrecerles la sala dedicada al siglo XX. Este es un mural de Gil y Maná que el museo ha adquirido recientemente. Estaba en una casa particular en Miraflores. Es un mural hecho hace unos 30 años. En el segundo piso del Museo Nacional se ha decidido ubicar la sala de pintura boliviana del siglo XX. Esta pintura es de Gustavo Lara Torres y esta corresponde a Zoilo Linares, un autor tempranamente desaparecido en algún tumulto que hubo el año 61 y él fue víctima. Es un auténtico pintor social. Este tríptico es de Lorgio Vaca, el pintor cruceño, es una manifestación popular. Miguel Alandia Pantoja, con esta himilla del año 1960. Jorge Imaná Garrón es un pintor que se halla hace muchísimos años radicado en Estados Unidos, es hermano de Gil. Esta obra pertenece también al repositorio del Museo Nacional. Y esta es de su hermano Gil. El título es Encarcelado. Esta es de Walter Solón Romero. Es una representación de la mina del año 67. Walter Solón Romero es uno de los grandes muralistas también con que contaba el país. Esta es la sala de los abstractos. Vamos a
recorrerla enseguida. Esta es de César Jordán, que reside en París hace varios años. Herminio Forno, recientemente desaparecido. De Armando Pacheco, Velas Indias, de 1957. María Esther Vallivian, este abstracto del año 1968. De Alfredo da Silva, un pintor potosino que también reside fuera del país. Esta pintura pertenece a Óscar Pantoja, el artista tarijeño. Aquí tenemos la sala dedicada al paisaje y la tierra, con trípticos sumamente bellos. Vamos a verlos enseguida. Este corresponde a Fernando Montes, quien se radicó en Londres y murió en esa ciudad. Logró bastante notoriedad, sobre todo en los mercados del Asia. Tiene la particularidad de pintar figuras andinas de espaldas. Este es un cuadro de unos 6 metros de largo por 13 de altura. Este es de María Luisa Pacheco, también un tríptico de montañas andinas. Es una artista que radicó en Nueva York. Es una adquisición reciente del Museo Nacional de Arte. Este es de Alfredo Laplaca, el pintor abstracto potosino, quien ha hecho una donación reciente de algunas de sus obras para la Casa de la Moneda de esa ciudad. Este es muy bello realmente. Aquí hay una escultura de Marina Núñez del Prado. Este es de Enrique Arnal, de la generación que insurgió en los años 50. Es también un tríptico. Inés Córdoba, la esposa de Gili Maná. Y la última sala contiene regionalismos, crítica y visiones posmodernas. Vamos a ver algunas de sus muestras. Esta es de Fernando Rodríguez Casas, que juega mucho con el tema óptico, vive en los Estados Unidos. Ricardo Pérez Alcalá, el maestro potosino, una pintura de tonos oscuros. Es un hombre escuchando una radio. Hay unos choclos y una mujer que lo observa. Este es Herminio Pedraza, el pintor cruceño, muy alegre y siempre con temas de su entorno. Este es de Raúl Lara, el gran maestro de Oruro, de su época cuando pintaba gentes en los autobuses. Él ganó un premio en Venezuela con un Bolívar sentado en un autobús. Estos son sus cholos típicos con sus lentes oscuros. Este corresponde a Gonzalo Rivero, el pintor cochabambino, y en efecto es una visión de su ciudad de 1950 más o menos. Un enorme sol rojo. Este es de Guiomar Mesa, muy bello. La pintura se llama Urdimbre para la trama y es del año 61. Este es de Gastón Ugalde, sí, entre la pintura y la escultura. Y la carpintería, diríamos también. Es una parapita. Roberto Valcárcel.
Antifaz de Sol Mateo, en 1961. Píldaro Antesana del maestro Cochabambino, tempranamente desaparecido también. Inmediatamente al ingreso del museo se encuentra la preciosa tienda. Esta es una iniciativa de hace algunos meses, pero con gran éxito de público y espero que de ventas. Hay reproducciones muy bellas en plata y también mucha pintura. Aquí está la sección de los pósters. Y la de los libros, todos libros de arte, la mayoría publicados por la Fundación Cultural del Banco Central. Los pequeños arcángeles, muy bellos. Y este es el ingreso al museo. Esa es la ventana de la tienda. Aquí está la leyenda y la prolongación, porque el museo se ha ampliado enormemente. Es un sitio de visita imprescindible para quien llegue a La Paz, e incluso para los paseños. Hay muchos paseños que todavía no lo conocen y deberían hacerlo. Con esta nota despedimos el programa.